Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Paula y Juanma una semana más. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantadas de esta invitación, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, muy bien. Aquí con ganas de charlar con vosotros. Genial. ¿Qué trabajo hacéis en el sindicato? Para quien no os conozca, ¿cómo explicarías el trabajo que hacéis ahí? Pues bueno, el trabajo del sindicato, digamos que lo que hacemos es ser una organización popular donde las inquilinas pues nos organizamos y confiamos, tenemos fe y finalmente pues no nos vamos dando cuenta de que solo colectivizando en realidad nuestro problema, que este es el problema de vivienda, pues podemos buscar soluciones, tener victorias como la que hemos tenido ahora con Blackstone y bueno, superando esos, ayudamos, acompañamos, asesoramos y luchamos juntas por desprendernos de esos miedos, ¿no? Que solemos tener cuando nos pensamos solas, pero bueno, sabemos que organizadas pues somos más fuertes y eso es el sindicato. Pelear por que la vivienda pues pase a ser un bien que esté garantizado, ¿no? Para todas y concretamente pues lo hacemos desde el mercado del alquiler. Ujú. ¿Cuándo empezáis o cuándo nace el sindicato de Inquilinas de Madrid y cómo ha crecido a lo largo de los años? Pues el sindicato de inquilinas nace en 2017, creo recordar, concretamente, y bueno, pues en un concreto, en un contexto bastante concreto, ¿no? De la burbuja pasando al mercado del alquiler y bueno, cuando la especulación inmobiliaria es mucho más fácil en el mercado del alquiler, pues nos damos cuenta como inquilinas que nos tenemos que juntar y ahí nacemos en Madrid. Y bueno, en todos estos años, pues la verdad es que sí que hemos crecido bastante. Como llegamos a todo lo que es el territorio de la Comunidad de Madrid, pues sí que vamos teniendo como conflictos por bastante, ¿no? Difuminados, digamos. Y, y sí, la verdad es que pues sobre todo intentando mejorar la estructura hacia adentro, ¿no? Y lo que es también las afiliaciones para poder sostenernos económicamente y, y hacia afuera pues también intentando no darnos a conocer y llegar mucho más a la gente, ¿no? Que parece que el problema de vivienda pues no, cuando creemos que no es nuestro problema, pero finalmente te das cuenta que sí, pues ahí es cuando el sindicato tiene que estar presente, ¿no? Ujú. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo funciona? Cualquier persona puede venir al sindicato, exponer su caso, lo que le está pasando. ¿Cómo es el funcionamiento? Pues tenemos espacios decisorios, asamblearios y colectivos. Tenemos unas asambleas quincenales que les llamamos asambleas generales y son cada 2 viernes. Y luego digamos que para la parte a lo mejor más estratégica, donde a veces salimos un poco del día a día, ¿no? Y de el resolver todo el rato las cosas del día a día, pues tenemos unos plenarios que ahí vemos más, ¿no? La parte más de hacia dónde vamos como colectivo, la parte más política y ya digo más estratégica. Y bueno, luego todas las afiliadas y la gente que quiere militar en el sindicato puede participar en cualquiera de sus comisiones. Y a día de hoy tenemos la Comisión de Acción Sindical, que bueno, es una comisión, pero en realidad es como el corazón del sindicato, esto es lo que le vertebra. Hacemos el seguimiento de los conflictos, estamos más en contacto con, ¿no? con las inquilinas y llevamos a cabo lo que acordamos en la Asamblea General. Y luego tenemos la comisión de comunicación, que es la parte más, ¿no? La esfera pública, la cara visible, ¿no? del sindicato. Y ahora estamos echando a andar la comisión de organización que se encarga, ¿no? Pues de llegar ahí donde no llegamos desde el resto de comisiones, de fortalecer la estructura interna. Y bueno, ahí estamos. De momento funcionamos de esta manera. ¿Por qué alguien debería sindicarse o unirse al sindicato de vivienda? Pues debería, desde la óptica de que todo el mundo tenemos un problema de vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler, algo que es bastante importante es que en cualquier momento puedes tener un problema. El hecho de, ¿no? de esa diferenciación entre quien tiene la propiedad y quienes no la tenemos hace que es que tengas un contrato firme, o sea, tengas un contrato a día de hoy firmado por más años, se te vaya a acabar, estés a punto de firmarlo,
tienes que estar en el sindicato, ya sea para asesorarte de que si el contrato que vas a firmar es bueno o no es bueno, de si durante el contrato te la quieren liar de algún tipo, si se acaba y te hacen una subida no te quieren renovar. Todo el mundo tiene un problema de vivienda porque es algo estructural, desde que se concibe, ¿no?, como algo que también con lo que especular. Y bueno, también pues es que es intergeneracional, la gente joven también tenemos problemas de vivienda mansalva y todo el mundo debería estar en un sindicato porque te das cuenta de que sola, si no, es que no puedes enfrentarte a ello. Habéis hablado mucho últimamente de esta victoria, ¿no? Lo has comentado ahora, contra Blackstone, uno de los fondos buitre más terribles, desalmados y grandes que operan por aquí, que en Madrid lo conocéis bien, por desgracia. ¿Cómo ha sido esta victoria contra Blackstone y cómo ha ido la historia con esto? Y felicidades por la victoria. Felicidades. Sindicato de Inquilinas 1, Blackstone 0. Pues muchas gracias. La verdad es que para nosotros no puede dejar de ser una victoria, como decís, más allá del hecho de lo que se ha firmado como contrato, ¿no?, que también lo valoramos bastante positivamente. O sea, el hecho de haber planteado una de las mayores negociaciones colectivas, ¿no?, dentro del movimiento por el derecho a la vivienda, de haber sentado a un fondo, como decís, ¿no? En realidad Blackstone es el mayor gestor de vivienda privada del Estado español. Haber conseguido que ceda la presión de más de 200 inquilinas, acepte nuestros términos de negociación. Durante 2 años hemos estado con esta lucha, que también, pues bueno, ha sido cansado muchas veces. Obviamente, pues hemos pasado por muchos momentos, pero, jolín, el haber mantenido 200 inquilinas organizadas, ¿no?, y con la convicción de que podían ganar, pues esa es para nosotras nuestra mayor victoria. Leo un poco las noticias de esto, que bueno, seguramente lo conocéis, pero la cosa es que se vendieron estos 1.806 pisos sociales a un fondo buitre durante el mandato de Ana Botella. Ella ha sido absuelta, está por aquí, el Supremo absuelve a Ana Botella por la venta de pisos sociales a un fondo buitre. Desestiman el recurso interpuesto por la concejal González Fernández para recurrir como vecina, pero sigue, o sea, está en juicio, en estos momentos, empezó el 1 de noviembre y se está celebrando todavía. La cosa es que hace 8 años se vendieron estos 1.806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone. Los responsables directos de aquella operación se sientan en el banquillo este martes en un juicio que se alargará hasta finales de mes. Las dos personas, este señor y este otro, se enfrentan a una condena por prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social. Son estos pisos los que se han negociado ahora. Se vendieron de forma, parece, fraudulenta a un fondo buitre. Hay un juicio por eso, pero mientras tanto Blackstone seguía operando como propietario de estos pisos y supongo que quería subir los alquileres con el poder que le da poseer todo el bloque, etcétera, ¿no? Sí, o sea, en realidad de estas casi 2.000 viviendas, no son todas, sino solo las que son como del Ayuntamiento de Madrid, de Ciudad Madrid. Y ahí, por ejemplo, sí que hemos tenido bloques, pues por ejemplo en el barrio de Carabanchel, en el Pau de Vallecas, que pertenecen a la Ciudad de Madrid, ¿no? Pero hay otros bloques que también eran VPO, Vivienda de Protección Oficial, pero que no son estos de Ana Botella, digamos. O sea, la conclusión de todo es que es para los fondos buitre, después de decisiones políticas, sobre todo como esta de 2013, ¿no?, de liberalizar todo este suelo público, para fondos como entre ellos Blackstone es muy fácil comprar vivienda en España porque tienen un acceso muy fácil a ella para sacar beneficios muy rápido, y compraron muchísimo suelo público. Y ahí había bloques que habían sido VPO, bloques de viviendas de protección oficial. ¿Y qué pasa? Pues que cuando estas viviendas se venden con esa protección oficial todavía, pero acaban. Y concretamente empezaron a acabar en 2019, que es cuando empiezan los primeros de nuestros bloques en lucha a salir de contrato, y ahí es cuando Blackstone dice: ahora que no sois vivienda de protección oficial, os vamos a hacer las subidas del 100%.
Y ahí es cuando empieza nuestro conflicto, Del digamos. 100%, ¿eh? En muchas situaciones, en más del 100%, venían de estar pagando unos 300 y pico euros, les ponían en subidas de casi 700, 800 euros. A partir de ahí, las vecinas de este bloque se empiezan a organizar. Ahí se forma el sindicato como en esa necesidad. ¿Y cómo empieza la organización? Porque claro, Blackstone parece como un monstruo invencible, ¿no? Al principio, pero poco a poco, como decías al principio, colectivizando los problemas y organizadas y unidas en base al apoyo mutuo, pues se ha ido ganando terreno hasta conseguir un pacto, negociando con Blackstone directamente. Uh-huh. O sea, el sindicato ya venía existiendo, pero lo que pasa es que cuando nos empiezan a llegar estos casos, sobre todo el primer bloque, que era en Vallecas, el bloque en lucha del Walo, que les ponemos los nombres como de las calles, ¿no? Entonces, el primer bloque en lucha contra Blackstone, que fue el del Walo en Vallecas, que es un barrio aquí de Madrid, se les acabó, como son propiedades enteras, pues de repente todos los vecinos les estaban llegando el famoso burofax, donde te mandan la subida abusiva. Entonces empezaron a hablar entre ellos, que muchos nos contaban que ni siquiera se conocían las caras entre ellos, y vinieron al sindicato. Entonces hicimos una primera reunión en su bloque. Esto es algo que solemos hacer, ir a los bloques a hacer las reuniones, porque entendemos que todos los vecinos no pueden venir, porque estos bloques la verdad es que eran bastante grandes, muchos de ellos, y les contamos que el problema que estaban teniendo, que esto es lo que más les suele chocar siempre, es que es legal, ¿no? Como la subida que les están haciendo es legal. La ley no está en nuestro favor, está en favor de la gente más poderosa y eso no lo podemos evitar, pero lo que les intentamos concienciar es que es ilegítimo y que nosotros tenemos una estrategia para luchar contra ellos, pero que tienen que mantenerse unidas y iniciar, que esto iba a ser una batalla larga, pero que podíamos ganar, sobre todo, es lo que les intentamos convencer. Y después de este primer bloque en lucha, que ya te digo, fue como en mayo de 2019 así, de mayo a septiembre de 2019, primero porque salíamos en prensa y a veces nos contactaban desde otros bloques que tenían en la misma casuística propiedad de Blackstone, que se les acababa la VPO, la protección oficial, y les hacían subidas del 100%. Pues íbamos a los otros bloques y así, llegamos a ir a más de una decena de bloques. Declaramos más de 12 o 13 bloques en lucha de mayo a septiembre de 2019. ¿Cuántos bloques, perdona? Más de 12. Luego, mientras duró la campaña, se fueron uniendo más bloques. Pero antes de sacar la campaña pública, digamos que de mayo a septiembre de 2019, fueron 12 bloques en lucha. Bloques en lucha es como lo que nosotros llamamos, ¿no? a un bloque organizado dentro del sindicato. Y bueno, pues empezamos a desplegar las pancartas, que esto es algo como que les decimos que tiene bastante importancia, como porque hacia afuera, ¿no? Mostrar, o sea, primero llamarte bloque en lucha, ¿no? Como que ya te crea un tipo de identidad colectiva con todas tus vecinas, y luego lo que es hacia afuera, mostrarnos a nivel de pancartas, que aparte se lo curraron muchísimo algunos de estos bloques, pues también hace que la propiedad empiece como a molestarse, ¿no? Porque ellos seguían enseñando pisos vacíos que tenían y, bueno, pues las vecinas la verdad es que se lo curraban un montón, iban, les interrumpían el enseñar las casas, les tuneaban con papeles y con pancartas todos los pisos vacíos, todos los balcones. Y bueno, y le mandábamos un burofax a la propiedad y le decíamos que no íbamos a aceptar la subida abusiva, que no nos íbamos a ir de nuestras casas y que no íbamos a firmar ningún otro contrato que no fuera un contrato que consideráramos digno. Y que a partir de ahora éramos un bloque en lucha, que estábamos organizadas con el sindicato y que lo que buscábamos era una negociación colectiva. Entonces esto lo fuimos haciendo con 1, con 2, con 3, con todos los bloques que iban llegando. Incluso a veces íbamos nosotros a buscar los bloques. Si conocíamos que había una zona donde Fidere Blackstone tenía propiedad, pues íbamos y panfleteábamos, porque sabíamos que cuantas más fuéramos iba a ser mucho más potente. Y sí, durante todos estos meses, digamos que fue esa declaración de bloques en lucha. Fue un verano interesante y sí, llegamos así como a septiembre de 2019, que fue cuando ya hicimos pública la campaña. Vale, porque esto, o sea, entiendo que al principio cuando esto pasa, Blackstone ni se inmuta
en leer vuestro burofax. O sea, es como, ¿qué están haciendo estos 4 ocupas o 4 hippies o lo que le quieran llamar, ¿no? O lo que nos quieran llamar, mandando un burofax? ¿Quién se piensan que son? Que al final no son esto, ¿no? Además de esto, que es muy digno ocupar, también hay familias que simplemente pues estaban allí en esos pisos y querían seguir viviendo a un alquiler justo, ¿no? Pero Blackstone recibe estos burofax y seguramente al principio como los desdeña, porque no, bueno, es lo que estamos acostumbrados a que nos hagan, ¿no? Tanto bancos como inmobiliarias como fondos buitre, que nos desprecien por nuestra clase, ¿no? Y me interesa mucho cómo ha sido este proceso de Blackstone dándose cuenta de que tendría que negociar, y no solo negociar, sino acabar cediendo, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Sí, aparte es que es justo lo que dices, porque ten en cuenta que encima es un fondo buitre que no tiene ni sede aquí en el Estado, que se guía por movidas en Alemania, en Estados Unidos. O sea, es como prácticamente invisible y muchas veces desde la gente que hacemos sindicalismo nos cuesta mucho atentar contra, en este caso nuestro enemigo es la propiedad, cuando no hay algo físico, ¿no? Contra lo que ir, hacer acciones. Entonces Claro. ahí tuvimos que removernos bastante el coco como para saber qué tipo de acciones hacer y bueno, todavía nos quedan muchos años seguramente de seguir perfilándolas porque son los enemigos que nos vienen, ¿no? Este tipo de grandes fondos. Es verdad que al principio obviamente ni nos devolvían los burofaxes ni nada. Cuando hicimos pública la campaña, que me acuerdo que hicimos una rueda de prensa en el Defensor del Pueblo, nosotras lo que teníamos claro era que teníamos que tocar todas las bazas de lo que consideramos hacer acción sindical, que es desde visibilizar el conflicto en nuestros territorios, o sea, a nivel de todas las vecinas de tu pueblo y de tu barrio tienen que saber que hay un gran fondo que está queriendo echar a la gente de sus casas, ¿no? Entonces, pues, había Halloween o había carnavales o lo que fuera, pues las vecinas iban y se ponían a panfletear, se ponían con pancartas en toda la plaza. O sea, como que la visibilidad en el territorio era importante también, porque, bueno, hacía, ¿no? Como que muchos otros actores preguntaran, ¿no? Y todo esto, pues, consideramos que sirve porque mueve, ¿no? El boca a boca. Luego también los medios de comunicación son una herramienta bastante importante en estos casos, porque todas estas grandes empresas pues están en bolsa, tienen beneficios y esas cosas de ellos, ¿no? Entonces les suele hacer bastante daño cuando se deslegitima, ¿no? Su imagen y se les pone de esta manera. También utilizamos en cierta forma la presión institucional, sabiendo que no nos iba a dar ningún tipo de respuesta, pero pero hicimos una vez que fueran llamados a la Asamblea de Madrid a declarar ahí. No fueron, obviamente, pero bueno, como sabemos que esa tecla no va a ser la definitiva, pero mientras que a ellos les siga llegando la noticia de, oye, aquí hay un sindicato de inquilinas o aquí tienes unas vecinas que no sé qué, todo eso a nosotros nos parece que va poniendo granitos de arena. Y yo creo que la estrategia definitiva, que es lo que nosotros llamamos el nos quedamos, que, bueno, igual que la PA en su momento inventa el stop desahucios, digamos, ¿no? Que eso es alguien que crea, imagina que, oye, ¿por qué no ponemos nuestros cuerpos delante de una puerta para evitar un desahucio? Pues bueno, de los sindicatos de inquilinas también tenemos la estrategia del nos quedamos, que es como una herramienta contra los desahucios invisibles, que llamamos, que es cuando te suben el alquiler o no te renuevan y te tienes que ir de tu casa, te tienes que ir de tu barrio, que eso no lo llamamos un desahucio, pero eso es un desahucio porque te están obligando a marcharte por una condición económica. Y entonces nos quedamos es que acaba tu contrato y tú no te vas de la casa, tú te quedas en la casa, no aceptas la subida abusiva y sigues pagando lo mismo que venías pagando en el contrato anterior. Entonces, por un tipo de mecanismo, pues un burofax, un giro postal, luego consignas en juzgados, porque esto hace que si ellos te quieren demandar a ti, digamos, el proceso tiene que se dilata más en el tiempo. Entonces jugamos con presionar, ellos pierden beneficios durante todo ese tiempo. Si quieren iniciar demandas de desahucio, tienen que iniciar un montón, se van a dejar un montón de dinero, que Blackstone, por ejemplo, sí que lo hizo, pero no a todos. Entonces, haciendo un balance como en retrospectiva, sabemos que muchas de nuestras inquilinas hicieran un nos quedamos, fue una de las condiciones necesarias de que Blackstone acabara sentándose a negociar, porque eran, imagínate, 50 inquilinas saliendo de contrato a la vez en un bloque, diciendo que no se iban y que iban a seguir pagando lo mismo.
y venían pagando lo mismo y pagando lo mismo. Y Blackstone no podía hacer otra cosa que iniciar una demanda de desahucio que iba a dilatarse mucho en el tiempo. Y sabemos que eso sí que fue una de las cosas que forzó bastante a que se sentara, acompañada, por supuesto, de pues bueno, la manifestación de vivienda que hicimos justo aquel año, que fue muy tocha y que eso sí que nos dio bastante visibilidad. Hicimos también alguna acción en una sede que tienen ahí ahí por el norte de Madrid, donde tienen las sedes de estos bancos. Bueno, que fueron un montón de cositas que fuimos haciendo, pero sobre todo yo creo que fue nos quedamos y también una estrategia que utilizamos a nivel legal, que fue una demanda colectiva que pusimos, ya más como en 2020, demandamos nosotros a Blackstone desde el sindicato, o sea, las vecinas. Sabíamos también que esto no iba a servir para nada por sí, pero bueno, la utilizamos para negociar también, porque justo estaban llegando demandas de desahucio y era como, bueno, quitas tú la tuya, quito yo las mías, y eso también iba a ralentizar los procedimientos de desahucio que le estaba poniendo. Entonces ya te digo, fue como muchas cosas, como muy calendarizadas sobre todo, como esto requirió sí bastante como de ver un conflicto a largo plazo. ¿Sabes? No dar todo en el primer momento, ir viendo por qué haces, para qué lo haces, qué quieres buscar, ¿no? Y ahí la verdad que la acción sindical, que la comisión que teníamos, pues estuvimos ahí bastante midiendo todo esto, hasta que finalmente decidió sentarse a negociar. Qué bueno. Muchas Pues gracias. sí, felicidades nuevamente por la victoria. ¿Cómo veis o cómo ves tú, Paula, cómo ves desde el sindicato y cómo ves tú el hecho de lo que decimos siempre, ¿no? Que haya millones de viviendas vacías y haya muchas personas que no tienen una vivienda garantizada, que tengan que estar desangrándose cada mes para tenerla, que al final es un derecho básico, de hecho es un derecho constitucional que está en el artículo 47 de la Constitución, ahora que la celebramos, y cómo se puede entender o cómo se puede explicar o qué os sugiere que haya muchas viviendas vacías y personas viviendo en la calle y personas que no tienen garantizado un techo, ¿no? Sí, pues esto es, ¿no?, la doble visión que hay sobre la vivienda o la que quieren hacernos creer que hay, que es la de una vivienda como un bien de mercado, ¿no?, sujeta a que se pueda especular con ella, y luego la que nosotras defendemos, que es la de que una vivienda es un bien básico que debe estar garantizada a toda persona por el hecho de existir y que es inconcebible que pueda haber alguien sin casa, ¿no?, y sin un techo, sobre todo cuando podría serlo, ¿no? Sabemos que hay decisiones políticas, económicas e institucionales detrás que favorecen, sobre todo en el Estado español, la especulación con la vivienda. Concretamente con los alquileres es, como decía al principio, demasiado fácil especular con ellos, pero que esto no es algo natural, sino que tiene que ver con el sistema que imponen finalmente y con decisiones para que esto sea así. Con respecto a esto, bueno, viendo eso, que hay mecanismos para que este mercado sea fácil de especular, viendo, por ejemplo, como el año pasado el presidente del gobierno se reunía con Blackstone en Estados Unidos, ¿crees que hay de forma parlamentaria o a través de políticos soluciona esto? ¿O esto solo se soluciona con sindicatos y con unión? Mientras no haya decisiones que realmente vayan encaminadas a mejorar la vida de la gente, y yo creo que poca voluntad hay de ello, únicamente con la organización y con los sindicatos es de donde realmente se garantiza el derecho a la vivienda. Y esto lleva siendo así muchísimo tiempo. Y estamos plenamente convencidas desde que somos nosotras las que lo tenemos que garantizar, que somos nosotras las de que ponemos nuestro cuerpo en las puertas para que no haya desahucios, porque aunque nos quieran vender que no hay desahucios, sí que hay desahucios. Somos nosotras las que tenemos que pelear porque no echen a nuestras vecinas del barrio, porque no nos suban los alquileres. O sea que yo creo que voluntad no hay de hacerlo, y mientras realmente no haya decisiones que atajen y realmente condicionen a mejor la vida de la gente, únicamente nos tenemos a nosotras. ¿Qué opináis también de las leyes que se están intentando promover desde los poderes, desde los gobiernos, ¿no? Poder ejecutivo,
y, bueno, y desde el Congreso también, de leyes de vivienda o leyes que en principio tienen que limitar este abuso, esta especulación con un bien básico que es la vivienda. ¿Cómo veis estos acercamientos desde la política institucional, digamos? Nuestra opinión realmente sobre el proyecto de ley de vivienda que está ahora es que vuelve a ser una nueva decepción, sobre todo por la falta de ambición que plantea y que parece que están cómodos en- con ella. Ay, que se me estaba colando el audio, creo. Y pues es una nueva decepción. Sabemos que era un momento histórico para poder haber hecho una ley para la gente. Y en realidad el proyecto que se está planteando, pues bueno, es sinónimo de más desahucios, de más subidas de alquiler, de más desprotección al fin y al cabo. Y en realidad no ha tenido nada en cuenta lo que desde sobre todo el movimiento de vivienda se planteó como una ley que realmente pudiera ser para la gente, ¿no? Ujú. Tenemos también estas declaraciones, ¿no?, del ministro Ábalos, en que decía, ¿no?, que la vivienda es un derecho social, pero también es un bien de mercado, ¿no? Dejaba claro que sí, que muy bien, que es como súper básico tener un techo, tener una vivienda, pero que los beneficios de las empresas que mercadean con este bien también son igual de importantes, ¿no? Es igual de importante, según él, o según este gobierno, el gobierno más progresista de la historia, valga la pena decirlo, es igualmente importante la necesidad que la ambición, ¿no?, la avaricia, la especulación. Hmm. Sí, sí, es como de locos que se pueda concebir, ¿no? Que hay que proteger la vivienda como un bien de mercado, cuando estamos cansados de decir que el problema tan grande de habitacional que hay, y ya no solo habitacional, sino con unas condiciones de vida que también van mucho más allá de la vivienda, pero que es que realmente la vivienda es algo muy importante en la vida de una persona y vamos, nosotras estamos decididísimas a intentar acabar con que la vivienda pueda ser algo con lo que especular. Llámalo bien de mercado, como lo quieras decir, pero la vivienda no puede ser algo con lo que especulen unos a costa de otros. Te queríamos preguntar también, o queríamos también hablar de, bueno, de los desahucios, ¿no? Que también es como otra epidemia. Hay como del orden de 80 desahucios al día, ¿vale? En estos datos aquí se ve que bajó, ¿no?, por el confinamiento durante primeros trimestres de 2020, pero vuelven a subir ahora. De hecho, se dice que todavía van a aumentar más en los próximos meses porque hay como toda la ola de desahucios que habían estado parados por la pandemia, pero nunca se pararon del todo, aunque seguramente serán más ahora. Es una barbaridad, como esto, la media está en unos 80 desahucios al día, completamente silenciados, invisibilizados por los medios de comunicación del poder, siempre con la connivencia de Poder Judicial, de la comitiva judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre mil comillas, que son los que lo ejecutan, ¿no? Aunque solo reciban órdenes, pues siempre hay un brazo ejecutor y son ellos. ¿Qué os sugiere? ¿Cómo veis esta epidemia de desahucios y cómo se puede combatir? Pues sí, es justo lo que comentas de que aparentemente, ¿no? Ahora hay como la opinión pública parece que los desahucios están parados, pero en nuestro día a día vemos que absolutamente no. Aparte, como con unas condiciones que desde el movimiento de vivienda también siempre queremos enfrentar, que son estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Como que muchas veces las grandes empresas o las administraciones públicas, incluso cuando son casas públicas, utilizan estos criterios para, bueno, vale, te paro el desahucio si me demuestras, ¿no?, que te faltan 3 piernas y 2 brazos y que eres el más pobre entre los pobres y ahí solo, y si tienes como 3 hijos, ahí sí que te voy a parar el desahucio. Pero si tú eres una persona con otro modelo familiar, por ejemplo, que a lo mejor no tienes por qué tener hijos o vives con entre amigos o eres una persona que vive sola en una casa, pues ahí es complicadísimo, al menos en Madrid, que se paralicen los desahucios. Es verdad que sí que creemos que cuando acaben, ¿no?, estos decretos que algunos están paralizando, van a venir toda la gente que tiene los procesos parados desde la pandemia,
También estamos viendo que las comisiones judiciales en los desahucios, ¿no? Los jueces, el Poder Ejecutivo que viene, o sea, el Poder Judicial viene muchísimo más beligerante y con muchísimas más intenciones de desahuciar, sin dar pie casi ya a las negociaciones. Se hacen casi imposibles las negociaciones en el mismo momento del desahucio. Deben de tener como órdenes de ir quitándose ya, de ir desahuciando, o deben ir quedando únicamente en las comisiones judiciales la gente más asquerosa entre los asquerosos y que les gusta ahí su trabajo, pero, pero la verdad es que desahucios sigue habiendo, como decimos, y vendrán muchos más, la verdad. Y repetimos que es que si no es por, ¿no? por las asambleas, por los sindicatos organizados, muchísimos más desahucios habría. Te leo una última pregunta que han hecho por aquí y que igual no es una pregunta concreta, pero que igual mola leerla y compartirla porque creo que le pasa a bastante gente y que le recomendarías que hiciera esta persona. Es de Ivanchi, 8181, y dice: vivo en Madrid y estoy atrapado en un piso que pago 880 euros más gastos aparte y no puedo irme porque tengo solo 2 nóminas ya que empecé en otro trabajo y esto es duro. Vale, tiene que trabajar en 2 curros diferentes para poder pagarlo. ¿Qué le recomendarías que hiciese a una persona que se encuentra en esta situación? Pero a nivel de intentar buscar como otro sitio, que supongo que no sé. Bueno, si se puede negociar, o sea, en estos casos, si se puede negociar, hacer algo a través del sindicato o así. Sí, o sea, sí, lo importante es lo que decíamos antes de que obviamente la ley permite a los propietarios y demás hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que nosotras tenemos que ir por otro lado, que es de las negociaciones con el sindicato, sabiendo que no estás sola, sabiendo que también tu casero, tu propietario sepa que no está hablando solo contigo, sino con gente que también tiene los conocimientos y la capacidad de liarle un pollo. Así que todas las negociaciones son posibles partiendo de ahí. Yo sí que te animo a venirte al sindicato, que mires en nuestras redes sociales cuándo es nuestra próxima asamblea y nos lo cuentas ahí más detalladamente. Pero que siempre, ¿no? Siempre se pueden hacer cosas antes que irte o que dejarte la vida pagando. Si vas al sindicato, al final es un sitio donde se paran desahucios, pero se hacen muchas más cosas, ¿no? Se ayuda a la hora de antes de firmar un contrato. Si tienes cualquier problema, esto con la caldera o con lo que sea, pues si el propietario no lo quiere pagar, pues se encuentra la manera de que lo pague porque es su responsabilidad y le toca a él y es una de sus obligaciones. Si no puedes asumir el alquiler, pues se va allí, se encuentran soluciones que al final, con apoyo mutuo, inteligencia colectiva y solidarizando y colectivizando los problemas, se llegan a muchas más soluciones que solas y solos, ¿no? Justo. Por mi parte ya estaría, no sé si queréis añadir algo más. Noc dice: hola, llego tarde. Sí, estamos acabando. Estamos justo acabando con Paula del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que nos explicaba la victoria que le han vencido en el pulso contra Blackstone y otras muchas cosas que hacen desde el Sindicato de Vivienda de Madrid. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todas las que nos habéis seguido por el chat y en el directo sin participar. Esperamos que os haya gustado. Y nada más, esto, cuidaros muchísimo y lo que dice Paula, apoyo mutuo, colectivizar las necesidades, los problemas y solidarizarse siempre en el barrio y sindicaros para tener una vida mejor individualmente y en común. Un beso enorme, un abrazo, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Gracias.